Hola chicos, voy a hablarles sobre el tema de la fotosíntesis y la respiración celular. Antes de iniciar con el tema, ¿verdad? Voy a explicarles respecto a la importancia que tienen estos procesos para la vida, ¿verdad? En el planeta no existiría vida si no existiera la fotosíntesis. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque a través de la fotosíntesis los organismos autótrofos son capaces de generar el oxígeno. Pero no solo eso, sino que a través de la generación de oxígeno limpian el aire, limpian la atmósfera, porque ellos agarran el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un veneno para la mayor parte de los animales que respiramos oxígeno. Por tanto, el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Es súper importante para la vida en el planeta porque se genera el oxígeno que respiramos y también porque a través de esta generación de oxígeno se limpia un poco la atmósfera. Pero esto no solo procesa oxígeno, sino que también a través de la generación de la fotosíntesis se generan azúcares y esos azúcares son los que nosotros ocupamos para nuestra energía. Estamos cuando comemos una ensalada, cuando comemos una fruta. Igual, si la persona me va a decir es que yo no como ni fruta ni ensaladas, ok, pero si se come un pedazo de bistec, el bistec viene de una vaca y la vaca era herbívora, quiere decir que si no existieran las plantas, ¿verdad? La vaca no tendría nada que comer, por lo tanto tampoco existirían las vacas y nosotros no tendríamos vacas para comer. Entonces todo es una cadena. Si nosotros, por ejemplo, si el organismo es carnívoro 100%, se come a un herbívoro y el herbívoro pues obviamente, ¿verdad? Pues su nombre lo dice, va a comer plantas, ¿verdad? Va a comer hierbas. Entonces al final y en cuenta los organismos autótrofos son los principales miembros de la cadena alimenticia. Ya eso lo hemos visto en el tema pasado. Entonces, ellos generan la energía necesaria para que nosotros podamos sobrevivir a través de los alimentos, pero también que podamos sobrevivir a través de la respiración. Y la respiración es un proceso, ¿verdad?, súper importante porque es mediante el cual nosotros obtenemos la energía. Cuando nosotros comemos, ese alimento dentro de nuestro cuerpo se transforma en energía. Por ejemplo, si usted se levanta con mucha hambre, usted no va a poder ir a trabajar en construcción. Por ejemplo, no va a poder ir a chapear, no va a poder limpiar su casa porque usted tiene mucha hambre y se va a sentir débil. En cambio, usted llega, desayuna su pancito, su pintito, lo que sea que vaya a desayunar, y usted ya va a sentirse con energía. ¿De dónde sale esa fuerza que uno obtiene al comer? Pues de la energía que traen los alimentos. ¿Qué hace nuestro aparato digestivo? ¿Qué hace nuestra sangre? El aparato digestivo y la sangre lo que hacen es agarrar la energía que tiene el alimento y transportarla por todo nuestro cuerpo. Ahora bien, estos dos procesos están ligados a la vida en el planeta, lo reitero porque son súper importantes, y al reciclaje de materiales. ¿De qué manera? Vamos a ver. Las plantas, para poder hacer el oxígeno, ocupan, como les decía, ¿verdad?, el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono nosotros lo podemos botar o lo botamos, ¿verdad? Aparte, hay las fábricas botan dióxido de carbono, los automóviles botan dióxido de carbono, pero nosotros también botamos dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ese dióxido de carbono que nosotros mandamos a la atmósfera, las plantas lo agarran y lo transforman en oxígeno, que para nosotros es bueno y para la atmósfera también va a ser positivo. Eso en la parte de el reciclaje de oxígeno y dióxido de carbono. Pero en la parte también de los nutrientes con respecto a los alimentos, las plantas agarran del suelo los carbohidratos, las proteínas, el nitrógeno, todo lo necesario para hacer azúcar, para hacer proteínas, para hacer diferentes tipos de componentes vitales para la vida, para que se puedan hacer las frutas, las raíces, el tallo. Y nosotros lo comemos, ¿verdad? No sabes, sabroso, en una ensalada, en una sopa o lo que sea que usted vaya a comer. Eso se transforma en algunos desechos, ¿verdad? Y esos desechos vuelven a la tierra cuando orinamos, cuando hacemos caquita o inclusive cuando el organismo se muere. ¿Por qué? Porque eso llega a la tierra y de alguna u otra manera va a fertilizar con los procesos, con las bacterias, fertiliza de nuevo el suelo. Entonces, esos materiales al orinar, al hacer caquita o al morirnos, llegan de nuevo al suelo, ¿verdad? Se convierten en nutrientes y las plantas lo vuelven a absorber para hacer frutas y azúcares, etcétera, etcétera, ¿verdad? De nuevo.
Entonces vean que todo es un proceso de reciclaje. Las plantas agarran nuestros procesos, ¿verdad? Nuestros desechos, por decirlo de alguna manera, lo absorben y lo convierten en algo para nosotros mismos. Nosotros lo comemos, lo aprovechamos, lo volvemos a convertir en desechos y todo vuelve a un ciclo de componentes orgánicos. ¿Estamos? Entonces vean como todo el proceso de nuestra vida es absolutamente vital, ¿verdad? Vamos con la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas pueden formar oxígeno respirable y pueden formar azúcares, ¿verdad? Los dos componentes vitales para nuestra vida. ¿Estamos? Ok. Esto ocurre en las partes verdes de la planta. Toda la parte verde que tenga una planta, ya sea hay pequeños tallos que son verdes y la mayor parte de las hojas en los árboles, en las plantas son verdes, porque tienen un componente llamado cloroplastos. ¿Estamos? Los cloroplastos también pueden estar en las algas y pueden estar en las cianobacterias. ¿Estamos? Las cianobacterias, las algas y las plantas son los organismos que pueden realizar el proceso de la fotosíntesis porque tienen este componente, reitero, llamado cloroplastos. Los cloroplastos tienen clorofila. La clorofila es un componente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, una sustancia que tienen los cloroplastos para poder realizar este tipo de proceso llamado fotosíntesis. Ahora bien, la fotosíntesis se realiza en dos tipos de procesos, que son en el día, donde se genera energía y donde se genera oxígeno, y en la noche, donde se genera el azúcar. Quiere decir que todo el oxígeno que nosotros respiramos se generó en el día. ¿Cuál día? ¿Quién sabe? Pero en el día. Todo el azúcar que nosotros comemos de los vegetales, de las frutas, se generaron en la noche. ¿Cuál noche? ¿Quién sabe? Pero en la noche. ¿Estamos? Entonces, para esto, ¿verdad? El cloroplasto está dividido en dos secciones. Un medio acuoso que se llama estroma. Ese estroma es donde va a generarse el azúcar, o sea, es el que se va a activar en las noches. Y también tiene unos pequeños circulitos apilados y esos circulitos se llaman discos tilacoides. Y esos discos tilacoides es donde va a ocurrir la fase luminosa, o sea, donde se va a generar la energía y donde se va a generar el oxígeno que respiramos. ¿Estamos? Ok. En el día lo que ocurre es que al entrar la luz del sol activa los discos tilacoides. ¿Estamos? Entonces, al entrar la luz del sol, los discos tilacoides se activan, se dice que se excitan, ¿verdad? Y ellos se vuelven como loquitos, porque lo que ocurre ahí es que de los 7 rayos que tiene el rayo solar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 7 rayos? Los colores del arco iris. ¿Estamos? Cada color del arco iris es un rayo solar independiente. Bueno, saliéndonos un poco del tema, el rayo solar tiene muchos colores, muchísimos colores que nuestros ojos ni siquiera pueden ver, que son el infrarrojo y los colores ultravioleta. Nosotros solo podemos ver lo que está en medio de eso, que son los 7 colores primarios del arco iris, pero los infrarrojos nosotros no podemos verlos, ni los ultravioleta tampoco podemos verlos ni percibirlos. Estamos, solo lo que está en medio. Ok. De esos 7 colores que nosotros podemos percibir, entra al disco tilacoide, ¿verdad? A los cloroplastos, el color rojo. Porque el color rojo es el que tiene más electrones y los electrones es energía. Ok. Cuando entra eso, se inicia un proceso llamado fotosistema 2. ¿Estamos? El fotosistema 2 activa la clorofila P680 e inicia un proceso llamado hidrólisis. Las plantas necesitan 6 moléculas del agua. 6 moléculas de agua. La hidrólisis es agarrar el agua y romperla. ¿Qué significa romperla? Dividir oxígeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Estamos? Porque recordemos que el agua es H2O. Entonces va a quedar oxígeno separado, hidrógeno separado y el otro hidrógeno va a quedar también separado. Eso se llama hidrólisis, romper la molécula del agua. Y eso ocurre, repito, porque entra el rayo solar gracias a la clorofila P680 en los discos tilacoides. ¿Para qué ocurre este proceso de rompimiento de la molécula del agua? Ok, ocurre para que al
romperse la molécula del agua, entra en los electrones del rayo rojo y saca el oxígeno. ¿Estamos? Al hablar de que son 6 moléculas de agua, estamos hablando que al final van a quedar 6 oxígenos, ¿verdad? Entonces, sale un oxígeno, sale otro oxígeno. Gracias a la energía de ese rayo solar, ¿verdad? Los oxígenos se van a unir y ya vamos a tener O2, o sea, oxígeno respirable. Por cada 6 moléculas de agua se generan 3 moléculas de oxígeno respirable. ¿Estamos? Entonces, repito, se abre la molécula de agua en un proceso llamado hidrólisis por la clorofila P680 que se activa gracias a los rayos solares. Estamos, ya ahí estamos generando el oxígeno respirable. Con los electrones que quedaron, la planta va a generar otro proceso. Estamos, que se denomina fotosistema 1, es al revés, inicia con el fotosistema 2. Estamos, el fotosistema 2 es el rompimiento de la molécula del agua denominado hidrólisis, se forma oxígeno. El otro es fotosistema 1, que acá lo que se va a generar es energía, la energía que se va a acumular ahí para las frutas. Eso ahorita lo vamos a hablar. Entonces, en el fotosistema 1, que es la segunda parte, se genera la energía. Ahí tenemos que la energía se denomina ATP. Estamos, adenosín trifosfato. Y tenemos también la energía de NADPH, que es nicotidamina, adenosín difosfato. Estamos, entonces, el ATP y el NADPH son energía, son moléculas que van llevando la energía por todo el cuerpo. ¿Estamos? Ese es el final del proceso del día. Repito, saben que yo repito las cosas 1000 veces. Entonces, tenemos que en la fase luminosa se inicia cuando entra el rayo solar. Se activa la clorofila P680 y ocurre la hidrólisis. La hidrólisis es el proceso del rompimiento de la molécula del agua. Al romperse la molécula del agua, quedan separadas los tres elementos que forman el agua, se agarran los oxígenos y por cada 6 oxígenos se van a generar 3 oxígenos respirables, ¿verdad? Porque es O2. Luego, con los electrones que quedaron sueltos, se activa una clorofila llamada clorofila P700 y esta clorofila P700 lo que hace es acumular la energía que está en los electrones para generar 2 moléculas de energía que sería el ATP y el NADPH. ¿Estamos? Ahí terminaría la fase luminosa. En la fase oscura, a grandes rasgos, lo que ocurre es agarrar el dióxido de carbono, ¿verdad? Porque no se ha utilizado, ahorita lo que hemos utilizado nada más es el agua. El dióxido de carbono que las plantas acumulan, que nosotros botamos y que las plantas acumulan, se utiliza en la noche. ¿Qué es otra cosa que no se ha utilizado? Los hidrógenos. ¿Estamos? Recuerden que en la fase luminosa lo único que se utilizó fue el oxígeno del agua, pero los hidrógenos todavía no se habían utilizado, quedaron ahí. Se utilizan en la noche. En la noche entonces va a agarrar el dióxido de carbono, los hidrógenos sueltos que quedaron del agua, más toda la energía de ATP y NADPH que se generó en la fase luminosa. ¿Estamos? Toda esa energía se va a acumular y va a generar azúcar. Por eso, si nosotros lo relacionamos, cuando un niño o inclusive nosotros mismos comemos productos con mucha azúcar, nos sentimos alterados porque el azúcar tiene muchísima energía. Estamos, porque es energía que las plantas obtuvieron a través del sol, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces todos esos electrones que las plantas acumularon en el día y que se transformaron en energía en el fotosistema 1, ¿verdad? Toda esa energía se acumuló en azúcares y esos azúcares se quedan en la raíz, se quedan en el tallo y en los frutos. Por ejemplo, la zanahoria es una raíz riquísima en azúcares. Estamos, los azúcares no solo están en las frutas, entonces hay azúcares en todas las partes de la planta. Estamos, ese es el proceso de la fotosíntesis. Entonces, vamos a analizar la ecuación de la fotosíntesis. Dice que la fotosíntesis ocupa 6 moléculas de dióxido de carbono, lo que ocupa, ¿verdad? Ocupa 6 moléculas de agua más la energía del sol. Es cierto, sí, ocupa la energía del sol para activar el proceso, ¿verdad? Que es la hidrólisis. Ocupa el agua para generar el oxígeno respirable. Ocupa el dióxido de carbono y los hidrógenos
que sobraron del agua para generar el azúcar, ¿verdad? Entonces ocupa tres cosas. Con esas tres cosas genera dos, que es el azúcar y el oxígeno respirable, ¿verdad? Ese es nuestro proceso de fotosíntesis. Vamos con la respiración celular. La respiración celular, como les decía, es el proceso mediante el cual los organismos que no podemos hacer nuestro propio alimento obtenemos energía. Di el ejemplo de que nosotros nos podemos despertar con mucha hambre, es porque no tenemos energía y nosotros no podemos generar energía solo saliendo afuera y llenándonos de la energía del sol. Eso no lo podemos hacer porque no tenemos cloroplastos. Por lo tanto, necesitamos comer, necesitamos alimentos, ¿verdad? Y esos alimentos vienen cargados de energía. ¿Cuál energía? La que generaron las plantas en la fotosíntesis, ¿verdad? En el fotosistema 1 de la fotosíntesis, ¿verdad? Toda esa energía que generó la planta, nosotros la vamos a aprovechar a través de la comida, ya sea en carne, ya sea en productos directamente del productor, ¿verdad? Comer directamente una fruta, comer directamente la raíz o el tallo de una planta. Nosotros tenemos en nuestras células una organela llamada mitocondria. La función de la mitocondria es agarrar los alimentos y generar energía. Esa es la función que ella tiene, generar la mayor cantidad de energía que tiene nuestro cuerpo. ¿Estamos? Dice que este proceso, ¿verdad? Inicia con algo, con otro proceso, por decirlo de alguna manera, llamado glucólisis. La glucólisis es agarrar la molécula de glucosa. ¿Qué es la molécula de glucosa? Carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Esta molécula hace lo mismo que el agua, romperse. ¿Cómo se llama cuando el agua se rompe? Hidrólisis. Entonces, cuando se rompe la molécula de glucosa, que es azúcar, ¿verdad? La glucosa y azúcar es lo mismo. Es como decir que yo me llamo Randall Alonso. Si me dicen Randall, soy yo. Si me dicen Alonso, también soy yo, ¿verdad? Entonces, glucosa y azúcar es lo mismo. Entonces, el rompimiento de la molécula de glucosa se llama glucólisis. Todo lo que termine en lisis para la biología es romper. ¿Estamos? Diálisis es romper. Todo lo que termine en lisis es romper. Entonces, la glucólisis es el rompimiento de la molécula de glucosa. Cuando se rompe la molécula de glucosa, se forman dos productos, que son solo dos moléculas de energía en forma de ATP y dos moléculas de ácido pirúvico. ¿Estamos? Entonces, repito, para que inicie la respiración celular, tiene que ocurrir un proceso llamado glucólisis, que es agarrar la glucosa o el azúcar que nosotros consumimos a través de los alimentos, llegan a nuestro intestino delgado, que está llenísima las células de mitocondrias. En el intestino delgado, las mitocondrias van a absorber los azúcares y van a romper esa molécula en el proceso llamado glucólisis. Repito, esa glucólisis genera energía en forma de ATP, dos moléculas, y genera dos moléculas de ácido pirúvico. Ahora, cuando esto ocurre, pueden pasar dos cosas. Una vía anaeróbica, o sea, que la glucólisis se vaya a un proceso donde no se ocupa oxígeno, que se llama anaeróbico, o vía aeróbica, que sería proceso donde sí se ocupa el oxígeno, ¿verdad? Entonces, la vía anaeróbica se llama fermentación y la vía aeróbica, se llama respiración celular. Repito, la vía anaeróbica se llama fermentación y la vía aeróbica se llama respiración celular. Cuando inicia la fermentación se necesita el ácido pirúvico y se necesitan las dos moléculas de energía de ATP que se generó en la glucólisis, ¿verdad? Acá pueden haber dos tipos de fermentación anaeróbica, que es la fermentación láctica y la fermentación alcohólica o la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Lo que va a formar es alcohol etílico. Esto se da gracias al proceso de fermentación del azúcar, ¿verdad? O por ejemplo la caña, las uvas, ¿verdad? Que son productos con los cuales se puede generar alcohol. Inclusive la papa, por ejemplo, creo que el whisky está hecho de papa, del azúcar que trae la papa. Después de ahí, ¿verdad? Puede generar la fermentación láctica, que la fermentación láctica en animales lo que va a generar
es ácido láctico, y este ácido láctico a nosotros lo que nos genera son calambres, ¿verdad? Pero también en algunos productos como los hongos y como las bacterias pueden ayudar a que la leche se corte y generar, por ejemplo, yogur, generar queso. Entonces el ácido láctico para nosotros, ¿verdad?, nos genera algún tipo de molestia, pero en algunos seres vivos, como repito, como los hongos o como las bacterias, ellos agarran, los científicos agarran el ácido láctico de los hongos y las bacterias y van a generar productos como yogur y productos como, por ejemplo, pueden hacer ahí también, por ejemplo, la malta de la cerveza y otros productos con ácido láctico. Hay una fermentación que sí ocupa oxígeno, ¿verdad?, que no es anaeróbica, que es la fermentación acética. La fermentación acética es para hacer vinagre, ¿verdad?, como con el banano que se puede hacer vinagre, creo que con la manzana se puede hacer vinagre también, vinagre de no sé qué más, la verdad, yo eso no conozco mucho, pero sí, el proceso de hacer vinagre se llama fermentación acética, pero sí necesita oxígeno, ¿estamos? Entonces está la fermentación alcohólica, que se genera alcohol etílico, la fermentación láctica, que se genera ácido láctico, y la fermentación acética, que genera vinagre, ¿estamos? Ahora vamos con la respiración celular, propiamente, que es cuando se genera la energía o la mayor cantidad de la energía de nuestro organismo. La respiración celular, ¿verdad?, tiene 3 pasos. El primer paso se llama puente. Voy a leer directamente del folleto. Dice: el puente es donde se degrada la molécula de ácido pirúvico y la grasa para generar oxígeno, ¿verdad? Perdón, pero para generar dióxido de carbono. Entonces, en el puente es donde nosotros vamos a botar el dióxido de carbono. ¿Dónde se va a generar el dióxido de carbono? En las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las células de nuestro cuerpo producen ese dióxido de carbono con el proceso llamado puente, viaja a través de nuestra sangre, llega a los pulmones y lo botamos. ¿Estamos? Pero el dióxido de carbono se genera en cualquier parte de nuestro cuerpo donde hayan células. ¿Por qué? Porque esas células ocupan energía, y esa energía es parte del aprovechamiento de la respiración celular. Entonces, el puente es el que se encarga de generar el dióxido de carbono que nosotros vamos a eliminar. Pero también el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se genera ATP, que es energía, y se genera también otra parte de dióxido de carbono, porque nosotros vamos a botar 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces 3 se van a generar en el puente y 3 se van a generar en el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Entonces el ciclo de Krebs genera 2 moléculas de ATP, que es energía, y también va a generar 3 moléculas de dióxido de carbono. Y después viene un proceso llamado cadena transportadora de electrones, cadena de citocromos. Esta cadena transportadora de electrones o cadena de citocromos es el proceso mediante el cual se genera la mayor cantidad de energía de nuestro cuerpo, que son 34 moléculas de ATP. Estamos hablando de 34 moléculas de energía por cada mitocondria que tiene nuestra célula. Por eso es que nosotros, al tener hambre, comemos y tal vez no han pasado ni 5 minutos cuando ya nos sentimos con fuerza, porque estamos hablando que esos azúcares, al llegar a las mitocondrias, todo este proceso dura segundos, ¿verdad? Al llegar a las mitocondrias se genera el puente, se genera el ciclo de Krebs y se genera la cadena transportadora de electrones, y es donde va a ocurrir, donde se transforma todo esto en 34 moléculas de ATP, que es energía. Pero también nosotros producimos pequeñas gotitas de agua, porque recuerden que en los alimentos viene agua. ¿Estamos? Por ejemplo, el tomate, que es casi creo que es como un 92% agua. Entonces todos los alimentos que nosotros consumimos vienen con pequeñas moléculas de agua. Entonces nosotros separamos esa agua y la utilizamos, pero son pequeñas cantidades. Por eso es que siempre también ocupamos estar tomando agua aparte de la que viene en los alimentos, porque se genera muy poquita cantidad de agua. Pero en sí, en la cadena transportadora de electrones, lo que se genera entonces es la mayor cantidad de energía de nuestro cuerpo, que son 34 moléculas de ATP, y también se va a generar pequeñas cantidades de agua. ¿Estamos? Entonces, repito, en el puente se genera dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs se genera dióxido de carbono más 2 moléculas de ATP. Y en la cadena transportadora de electrones se generan 34 moléculas de ATP y agua. Ahora, si nosotros decimos, o si yo les pregunto,
cuánta cantidad de energía se genera en toda la respiración celular, tenemos que decir que son 36 moléculas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el ciclo de Krebs se generan 2 moléculas de ATP y en la cadena transportadora de electrones se forman 34. Entonces, estos dos procesos pertenecen a la respiración celular, por lo tanto 34 más 2 tenemos 36 moléculas de ATP. Si yo pregunto cuántas moléculas de energía se generan solo en la cadena transportadora de electrones o cadena de citocromos, pues es solo 34. Entonces, en todo el proceso se generan 36. Solo en la cadena transportadora de electrones, 34. ¿Estamos? En la fermentación, se me olvidaba, en la fermentación se generan 2 moléculas de ATP, pero recuerden que ellos ocuparon los 2 ATP de la glucólisis. Entonces vamos a decir que en la fermentación en total se generan 4 moléculas de ATP, me disculpo. Se generan 4 moléculas de ATP. Repito, en la fermentación se ocupan las 2 moléculas que se generaron en la glucólisis, más ellas mismas generan 2 moléculas de ATP. Al final, entonces, cuando termina una fermentación hay 4 moléculas de ATP. ¿Estamos? Ahora, espero no enredarlos, pero en la respiración celular también se necesitan las 2 moléculas de ATP que se ocuparon en la glucólisis. Por lo tanto, yo puedo preguntar cuánta cantidad de energía se genera en la respiración celular desde la glucólisis. Ahí tenemos que decir que son 38. ¿Por qué? Porque son 2 de la glucólisis, 2 del ciclo de Krebs, más 34 de la cadena transportadora de electrones. Ahí tenemos 38. Entonces vean que puedo hacer 3 preguntas. La cantidad de energía total que se genera en la respiración celular tomando en cuenta la glucólisis, 38. La cantidad de energía que se genera solo en la respiración celular, 36. Y la cantidad de energía que se genera en la cadena transportadora de electrones, 34. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué en la respiración celular más glucólisis 38? 2 de la glucólisis, 2 del ciclo de Krebs y 34 de la cadena transportadora de electrones. El total de la respiración celular, 36. 2 del ciclo de Krebs, 34 de la cadena transportadora de electrones. ¿Estamos? Y ese serían los temas de fotosíntesis y respiración celular. Espero que de verdad les haya quedado un poco más claro. Yo sé que a veces me enredo, pero trato de hablar lo más pausado posible, que les quede lo más claro posible dependiendo a lo que yo tengo en mi cabecita, ¿verdad? Espero les sirva. Los extraño, la verdad es que sí, no puedo negar que los extraño bastante, pero ahorita hay que cuidarnos mucho. Es mejor estar en casa hasta que el ministro de Salud y la ministra de Educación den el visto bueno. Cuídense mucho, muchísimo, porque al volver los quiero sanos y salvos. No anden en fiestas, no anden en la calle, y si tienen que salir, pues cuídense mucho. No estamos de vacaciones, no estamos en un proceso de fiesta y algarabía, estamos en una pandemia mundial, ¿verdad? Cuídense mucho y sepan, la verdad, que tienen un profesor de biología que los extraña bastante en el aula, a pesar de que a veces me sacan las canas, pero sí los extraño mucho. Y de verdad, espero que el tema les haya quedado muy claro. Ustedes saben que cualquier duda ahí estoy a través de WhatsApp o a través de Teams. Y nos vemos, chicos. Chao.